nombre es Ángel Valentín González, estudiante de la licenciatura en Contabilidad de la Facultad de Estudios Superiores. A continuación abordaremos el tema revisión de cuentas de resultados por parte de la asignatura Auditoría Fiscal. ¿Qué son las cuentas de resultados? Bueno, para comenzar, tenemos que son aquellas que aumentan el precio. Estas cuentas reflejan los ingresos y otros conceptos que generan beneficios. Se utilizan para calcular el beneficio de la empresa. Tenemos diferentes tipos de cuentas. Y los principales tipos de cuentas que podemos encontrar en este rubro son los ingresos por venta. Son los ingresos obtenidos por la venta de productos o servicios relacionados al giro de la empresa. Productos financieros incluyen los ingresos derivados de comisiones, intereses ganados, dividendos y otros beneficios, ya sea la proporción propiedad de alguna forma. Otros productos son los ingresos que no están relacionados directamente con los ingresos de la empresa, como ingresos por alquileres, comisiones, ventas de activos y otros. Y finalmente tenemos la actualización por inflación, que es el valor que aumenta nuestro dinero con el paso del tiempo o la pérdida de dinero. A continuación tenemos los objetivos. Número 1. Verificación de la existencia y validez de los ingresos. Se trata de asegurar que los ingresos registrados realmente ocurrieron y son válidos, confirmando que cada ingreso está respaldado por una transacción real con un cliente y que no existen ingresos ficticios o inflados. Número 2. Exactitud y clasificación adecuada. Es verificar que los ingresos estén registrados con los puntos correctos y en las cuentas adecuadas, asegurándonos que las cifras de ingresos reflejen los porcentajes de las transacciones y que los registros contables cumplan con los criterios de precisión, evitando errores aritméticos o clasificaciones incorrectas que puedan llevar a interpretaciones erróneas. Número 3. Reconocimiento en el periodo correcto. Asegurarse de que los ingresos estén reconocidos en el periodo contable conforme a los principios contables, evitando el reconocimiento anticipado o diferido de ingresos, que podría manipular los resultados del periodo. Esto garantiza el desempeño financiero del periodo auditado. Número 4. Evaluación de la integridad de los ingresos. Y debemos comprobar que todos los ingresos generados por el periodo estén completamente identificados y reflejados en los estados financieros, evitando la emisión de ingresos que puedan subestimar el resultado de la empresa, afectando su desempeño financiero y la toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros. Número 5. Revisión del cumplimiento con las normas y políticas contables. Debemos asegurarnos que los ingresos estén registrados conforme a las políticas contables establecidas y las normativas aplicables, logrando una representación fiel del informe de los ingresos, asegurando que los estados financieros sean comparables, transparentes y que cumplan con los marcos normativos establecidos. Número 6. Identificación de riesgos de fraude. Detectar posibles áreas de riesgo en el reconocimiento de ingresos que puedan ser susceptibles de fraude con ingresos ficticios o inflados, protegiendo a la empresa y a los usuarios de los estados financieros al reducir la posibilidad de manipulación o engaño. Número 7. Evaluación de los procedimientos y controles internos. Debebos revisar y evaluar los controles internos de la empresa relacionados con el proceso de registro de ingresos, determinando la efectividad de los controles internos para detectar el riesgo de errores y fraudes en el proceso de reconocimiento de ingresos. Número 8. Sustentación de la opinión del auditor sobre los estados financieros. Finalmente debemos reunir evidencia suficiente y apropiada para emitir una opinión sobre la racionalidad de los ingresos registrados en los estados financieros, proporcionando una base sólida para que el auditor emita una opinión fiable que esté favorable a las novedades sobre la veracidad y la exactitud de los ingresos. Esta opinión fluye con la credibilidad de los estados financieros ante inversores, acreedores y otros. Para comenzar, tenemos la planificación del auditor, que permite comprender. Primero debemos comprender los negocios. Se debe conocer la naturaleza de la empresa, sus fuentes de ingresos y el contexto económico en el que opera, ya que no será lo mismo para una empresa de servicios, manufactura o comercio. Número 2. Evaluar los riesgos de incorrección marginal, que es identificar riesgos significativos y evaluar el control interno relacionado con el reconocimiento de los ingresos. Tenemos a continuación el programa de auditoría. Este será nuestro documento base que nos
permitirá detallar los procedimientos que realizaremos para el rubro de intereses y aquí se colocarán la lista de pruebas y procedimientos específicos como confirmación de ingresos, pruebas de corte y revisión de documentos, permitiéndonos así evaluar con exactitud y validez de los ingresos. Evaluación de riesgo. Aquí evaluaremos los riesgos de incorrección material de los ingresos, identificando factores de riesgo, como el incentivo al crear los ingresos, la evaluación del control interno y las debilidades susceptibles a errores o fraudes. Evaluación del control interno. A continuación se realizarán pruebas de control que permitirán verificar la efectividad del control interno sobre los ingresos. Esto incluye procedimientos de aplicación de ventas, facturación de ventas, registros debidamente en contabilidad y además revisar que la segregación de funciones sea la adecuada para evitar errores o fraudes. Control interno sobre ciclos de ingresos. Aquí lograremos el entendimiento y la evaluación que ocurre con los controles internos que afectan el control de los ingresos y podemos observar lo siguiente: el diagrama de la empresa que nos permite identificar cuál es el camino que siguen estos ingresos, la descripción de los procesos de los ingresos que nos permitirá observar cuáles son las políticas para permitir el cobro a los clientes, la matriz de riesgos y controles y la gestión de los ingresos, identificando hacia qué va dirigido cada uno de ellos. A continuación tenemos los procedimientos de auditoría para las cuentas de ingresos. Son dos. Tenemos la prueba de detalle y los procedimientos analíticos. En la prueba de detalle tenemos la confirmación de los ingresos, que estos se pueden circular con las confirmaciones externas para poder identificar y verificar los saldos con los ingresos. Corte de ingresos. Es verificar que los ingresos estén reconocidos en el periodo correcto, sección de facturas y documentos de los sueldos al final del periodo auditado. Comprobación de registros y documentos. Revisar las facturas emitidas, contratos con clientes y otros documentos que respalden los ingresos registrados. En los procedimientos analíticos tenemos la comparación de ingresos, que nos permitirá comparar los ingresos del periodo auditado con periodos anteriores para identificar variaciones inusuales y corroborar justificaciones con radios y tendencias. Debemos analizar los radios relacionados con las ventas, por margen de beneficio bruto o la organización de cuentas popular para detectar posibles. Bueno, la prueba de detalle, como ya lo habíamos mencionado, encontraremos las pruebas realizadas para corroborar la existencia y validez de los ingresos registrados, con su contenido, que es el siguiente: facturas de ventas, contratos de clientes, órdenes de compra, ya que cada uno de ellos representa un punto fundamental en los ingresos. Confirmaciones externas. A su vez, las confirmaciones externas son las que nos permitirán verificar los montos registrados por los clientes. La respuesta de los clientes es crucial en este punto, ya que nos permite confirmar los saldos de ingresos registrados o identificar discrepancias y tasas. Pruebas de corte de ingresos. Las pruebas de corte de ingresos son necesarias para asegurar que los ingresos estén reconocidos en el periodo correcto, ya que un ingreso que haya sido entregado en 2024 no puede ser registrado en 2023. Para ello necesitamos reconocer los siguientes documentos: facturas, notas de entrega y documentos cercanos al cierre del periodo. Análisis comparativos y procedimientos analíticos. Aquí observaremos los análisis comparativos de diferentes periodos y los procedimientos analíticos utilizados para evaluar la razonabilidad de los ingresos, comparando los ingresos actuales con los periodos anteriores, ya sea para mejorar el margen bruto o identificar alguna resistencia, la tasa de crecimiento de los ingresos, ya que no puede ser ni muy acelerada ni muy deficiente, y la explicación de las variaciones funcionales con la fecha, ya que si notamos alguna inconsistencia debemos saber por qué fue tal inconsistencia. Hoja de trabajo de ajustes y reclasificación. Este es el documento donde registraremos los ajustes si estos fuesen necesarios o alguna reclasificación de los ingresos, como por ejemplo registros de errores identificados, ajustes propuestos para los montos, documentación de respaldo y aprobación del sueldo, ya que esto va más enfocado a una determinación interna. Cuando es una auditoría de control interno, debemos de emitir y de dar una nota sobre esos errores. Finalmente tenemos la evidencia auditorial.
que es el documento donde integramos todo lo que recolectamos durante la auditoría: facturas de venta, pruebas realizadas, notas de entrega, contratos de clientes, condiciones internas, así para que con el objetivo de que pueda ejecutar la auditoría, ya sea para disponer de un margen alto, para identificar las que va enfocado a los ingresos, etcétera, etcétera. Aquí debemos detallar las pruebas que fueron realizadas, integrar toda la evidencia que fue recolectada y cuáles fueron los contenidos, los que nos permitirá si la evidencia es adecuada para poder dar una opinión. A continuación tenemos la evaluación de riesgo de fraude, que esta es muy importante, ya que es de los últimos puntos y se debe estar atento a posibles manipulaciones de los ingresos como un reconocimiento anticipado de ingresos o ingresos ficticios, ya que al alterar esto nos permitiría tener una estimación mucho mayor y sería una información desconocida para gestores, socios, prestamistas, etc. También es importante examinar si existen ingresos registrados sin un soporte adecuado, ya sean facturas sin entregas o servicios no prestados, ya que incurriríamos en un delito y eso no sería aceptable por la empresa y nosotros deberíamos notificarlo como. Para concluir, tenemos que los resultados de las pruebas realizadas, el auditor debe concluir si los ingresos son racionales y están libres de inconvenientes. Si los ingresos están correctamente registrados, el auditor emitirá una opinión favorable, indicando que los estados financieros se presentan de manera fidedigna en las informaciones. En caso de identificarse errores o debilidades significativas, el auditor recomendará ajustes o emitirá una opinión con severidades o negativas. Esta conclusión respalda la transparencia y confiabilidad de los estados financieros y permite a los usuarios de esta información, inversionistas y acreedores, tomar decisiones informadas sobre la empresa. Por mi parte, esto sería todo y agradezco su